La señorita Angie Díaz era una hermosa mujer latina de piel morena y baja estatura, oriunda de Nicaragua al sur del continente americano, quien también vivió en Texas, Estados Unidos, luego de contraer nupcias con quien fuera su esposo norteamericano, oriundo de Texas, el señor Jared Discus, de su misma edad, 21 años. Juntos parecían una pareja ideal, se demostraban gran cariño en público y en las fotografías de sus redes sociales, a pesar de lo prematuro de su matrimonio, al cual no asistió nadie, presuntamente al no organizar una celebración formal por falta de dinero y recursos económicos. Aún así, parecía indeleble la relación que estaban gestando juntos. Los planes eran miles y no tenían espera. La pareja se mudó a la propiedad de los padres de Jared Discus en Texas, en una casa justo detrás de la casa de los suegros de Angie Díaz, con quien de hecho se llevaba muy bien, aunque en el interior de su intimidad, como pareja con Jared Discus en casa, se desataba un infierno doméstico a diario lleno de abusos, celos y situaciones de violencia en donde las agresiones y los gritos eran constantes por parte del corpulento texano y su mal carácter, el cual solo manifestaba en su hogar. Si bien el panorama comenzó a ser muy oscuro, la mujer pensó que podía sortear esta situación con el tiempo. Sus suegros alarmados testificaron detalles de discusiones constantes ante los tribunales, evidenciando un patrón de comportamiento violento y abusivo por parte de Jared, quien casi duplicaba el tamaño de su esposa y con quien siempre se mostró controlador e impulsivo. El pasado mes de enero del 2023, el padre de Jared llamó a la policía para reportar el cuerpo de una mujer sin vida en el interior del apartamento de su hijo. La policía al llegar notó un escenario horrendo en donde un cuerpo inerte sin cabeza reposaba en la recámara de la pareja, mientras un hombre corpulento con la mirada perdida esperaba que la policía examinara su propiedad con el cuerpo salpicado de sangre, igual que la casa entera. La señorita Angie Díaz viene de un contexto humilde en su país latino. Nace en el 2012 en Nicaragua, procede de una familia humilde y trabajadora, por lo que se crió bajo el cuidado de sus tíos, principalmente de la hermana de su madre, la señora María Libertad, pues su madre biológica trabajaba en el extranjero en los Estados Unidos, enviando dinero en dólares para su hija y sus familiares. Quienes la describieron dijeron que era una mujer sumamente amable y muy cordial con todas las personas. Siempre se mostró positiva y solidaria, ayudando a todo aquel que necesitara de ella en cualquier momento. La joven estudió y creció en su país natal. Al graduarse del colegio consiguió varios trabajos, pero se dio cuenta de que el dinero no era suficiente para vivir plenamente en su país, pues su madre de crianza enfermó gravemente de un cáncer terminal. Angie Díaz debe tomar la misma decisión que alguna vez tomó su madre biológica para poder mantener a la familia, viajar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y adquisitivas para hacer realidad el sueño americano. En el 2019, Angie Díaz viaja a los Estados Unidos, al estado de Texas, donde la espera su madre biológica con los brazos abiertos. Un reencuentro sumamente esperado desde hace años. Un episodio amoroso donde madre e hija se veían a la cara por fin luego de mucho tiempo compartiendo un mismo objetivo en el extranjero.
sacar a su familia adelante trabajando duro por sus seres queridos. Angie Díaz vivió en Estados Unidos durante 3 años, aprendió el idioma inglés con facilidad y práctica, siendo muy inteligente y disciplinada, hablándolo a diario hasta ganar un buen vocabulario. Sin embargo, sus problemas sucedían porque confiaba demasiado en la gente, que a veces se aprovechaban de ella porque siempre fue muy ingenua e inocente en muchos aspectos de su vida. Trabajó en Norteamérica en varios oficios, ganando en dólares y enviando dinero para su país de origen, explotándose a sí misma en horarios intensos y consecutivos para poder pagar el tratamiento de su madre de crianza, la señora María Libertad, y darle un estilo de vida digno, quien solo podía sentir orgullo por su hija. En la mente de Angie no tenía cabida otro plan diferente al de ayudar a su madre de crianza, a quien le guardaba un profundo afecto. La joven laboraba como cajera en un gran supermercado de carnes antes de su defunción. Sus amigos en los Estados Unidos, como en Nicaragua, la describen como una chica alegre, optimista e inteligente, que despertaba una gran ternura natural, cuya historia de superación la hacía una mujer digna de admirar. Todo el tiempo estaba trabajando, comprometida por su familia, destacando por su responsabilidad. Las redes sociales también atrajeron la atención de la comprometida mujer, quien publicaba su propio contenido de entrenamiento físico con rutinas y entrenamientos que juiciosamente mantenía y repetía a diario, fortaleciendo sus facultades físicas y su belleza, lo que naturalmente hizo que varios pretendientes intentaran coquetear con ella. Angie Díaz soñaba con poder llegar a muchas personas y lograr vivir como una influenciadora, haciendo videos para YouTube y publicando su vida en redes sociales, pero la muerte prematura a manos de su esposo haría añicos sus aspiraciones futuras. En su trabajo como cajera en el supermercado de carnes, Angie Díaz tendría un amigo cercano, un hombre robusto de cabellos rojos llamado Jared Discus, también con 21 años y un futuro prometedor por delante. Juntos tuvieron un fugaz romance en donde 3 meses después, en octubre del año 2022, se casarían a escondidas de sus conocidos. Las cosas entre ellos dos sucedieron demasiado rápido, sintieron desde esa primera vez una conexión que no querían dejar escapar por ninguna razón, sin saber que esto sería un trágico error. Jared Discos parecía un tipo tranquilo a pesar de ser un hombre robusto y de semblante apretado. Sin embargo, tuvo algunos episodios donde se comportó extraño y posesivo, según describen los amigos de la pareja, como aquella vez en una fiesta de Navidad, cuando Angie Díaz bailaba sola. Luego de un rato, cuando llegó su esposo a la fiesta, sin saludar a nadie, visiblemente enojado, tomó a su esposa de la mano y se marchó declarando amenazante ante todos: "Ella es mi chica". Desde esa vez dejó en claro que era profundamente celoso, pero en ese momento Angie no pensó que las cosas podrían llegar demasiado lejos. La policía reportaría que desde el domicilio de la pareja varias veces habrían salido frecuentes denuncias telefónicas por maltrato doméstico, discusiones y agresiones reportadas entre la pareja, pero que no pasaron de una discusión y un llamado de atención por parte de las autoridades, sin denuncias formales ni arrestos, con la única condición de no repetir el incidente, pero nunca se abrió una investigación seria o se castigó a Jared Discos por su comportamiento, lo que le daba a este más dominio de la situación, pues aprovechaba su nula investigación para seguir maltratando a su chica Angie Díaz. El pasado 11 de enero de 2023, la policía recibe una llamada telefónica de un hombre mayor. Se trata del padre de Jared Discos, quien vive justo detrás de la casa de su hijo y su esposa, Angie Díaz, siendo el dueño legítimo de la propiedad. El hombre asustado llama a la policía, informando que ha encontrado el cuerpo de una mujer sin la cabeza en el cuarto de su hijo, en la casa donde vive, lo que rápidamente haría identificar a la víctima como Angie Díaz.
El padre, con voz entrecortada, solo pide a la policía que cuanto antes lleguen al lugar de los hechos, mientras sospechó con un dolor punzante en el pecho que su hijo sería el responsable de esta barbarie. Al llegar, las autoridades interceptan la cabeza de la joven en la bañera de la misma casa, flotando en el agua. Se trata de Angie Díaz, de 21 años, quien presenta laceraciones profundas en su cuerpo y en su espalda. La escena del crimen parecía extraída de una auténtica película de terror. Los oficiales no podían creer lo que estaban viendo. El hedor en la casa era intenso. Jared Discos, principal sospechoso del crimen sangriento, fue arrestado inmediatamente luego de ser atrapado esperando su detención en su propia sala. Salpicado de sangre y sin sentir remordimiento, el tipo confesó el caso criminal con frialdad y sin ningún arrepentimiento, sin dar detalles sobre el porqué de sus actos o sobre el impulso que llevó a terminar con la vida de la mujer que amaba, o por lo menos eso fue lo que le dijo a las autoridades, pues resulta muy difícil creer que amó a la persona a quien poco después le arrebató sus sueños para siempre. Vecinos del sector, entre ellos sus suegros, escucharon voces en casa de Angie Díaz y su esposo la noche anterior, gritos, llantos y súplicas. Luego, un silencio rotundo, casi sepulcral, presunto instante en el que sucedió el crimen. Los vecinos, aterrados por lo sucedido, no podían comprender cómo ese hombre fue capaz de hacer algo tan cruel a su propia esposa. ¿Cómo era posible que fuese capaz de fingir un rol falso de buen novio y protector con Angie, cuando en realidad era un monstruo a punto de erupcionar toda su ira? Con el paso del tiempo, los suegros empezaron a notar la ausencia de Angie Díaz en el domicilio, pues de hecho tenían una muy buena relación con su nuera, solían platicar a diario e incluso cocinar en familia. Ellos estaban felices de que ella fuera la mujer que acompañaría a su hijo. Por otro lado, su hijo Jared Discos había estado comportándose muy extraño, profundamente nervioso, distraído y aletargado. Al preguntarle por Angie Díaz sobre su esposa, el tipo balbuceaba sin decir nada en concreto. Se notaba atemorizado y perturbado. Por eso los suegros investigan por su propia cuenta el domicilio de su hijo y su nuera, encontrándose con el sangriento escenario que acabó con la vida de Angie Díaz. En el trabajo de Angie Díaz, varios compañeros habían notado un cambio de actitud y de ánimo en ella los últimos días. La veían más distraída que de costumbre. Incluso la vieron llorar un par de veces, como si algo en su vida la estuviera agobiando. Poco después indagaron sobre su dolor, asumiéndolo al estilo de vida del trabajo y la rutina, pero nadie sospechó que era por su esposo en un principio, hasta que ya era demasiado tarde. Jared Discos no tenía antecedentes penales, aunque sí una fama y varios episodios de violencia. Sus padres lo persuadieron para que confesara su crimen a la policía, por lo que procedió sin altercados a hacerlo. El día después del crimen, Jared Discos fue a trabajar, pero solo tomó un refresco de su trabajo y luego se marchó sin pagarlo. Angie Díaz, quien ya estaba muerta, no pudo ser rastreada por sus colegas de trabajo. Jared Discos es condenado a pagar una fianza de $500,000 a la familia de la víctima, mientras espera su sentencia en prisión, la cual se presume será una cadena perpetua debido a lo atroz y sanguinario de su crimen. Espero que todas aquellas personas que hayan visto este caso reflexionen profundamente sobre sus comportamientos y los comportamientos de esta sociedad. No podemos seguir maquillando las relaciones sentimentales. De verdad me resulta increíble pensar que nos pueden fingir amor durante un tiempo y después esa misma persona que nos amaba nos puede acabar truncando la vida de forma definitiva. Por favor, hombres que estén aquí, espero que protejan a sus parejas, nunca les vayan a levantar la mano ni lastimar de ninguna forma. Estoy seguro que fomentando una
buena comunicación entre ambos, se puede prosperar un ambiente armónico que todo el mundo desearía tener. No permitamos que las mujeres sientan miedo de amar a un hombre y entregarse por completo, pero debemos comprender que ellas tienen todos los argumentos para sentir miedo de las relaciones. Espero que ese panorama lo podamos cambiar con conciencia y con investigaciones como esta. Christie conoció a Jason Sheets desde muy joven, vivían a tan solo 15 minutos de distancia el uno del otro en barrios cercanos de Alabama, en Estados Unidos. Posteriormente, asistían a la misma escuela secundaria, donde se enamoraron profundamente y empezaron una relación afectiva que iría más allá de la secundaria. La pareja joven parecía destinada a estar juntos. Eran compatibles en varios gustos y actividades, frecuentaban lugares en común, se entendían bien, por lo que empezaron a salir como novios y a fantasear con el futuro, pensando en una vida para compartir juntos, visualizándose en una casa grande, con algunos hijos y siendo felices. Entonces se casaron y marcaron el comienzo de un siguiente capítulo en sus vidas. Una etapa lejos del pizarrón y los pupitres, una vida como esposos y una familia ejemplar. Formaron su familia mudándose a la ciudad de Houston, en Texas, conviviendo con sus dos hijas en común, Madison y Taylor Sheets, con una diferencia de 5 años entre las dos, siendo Taylor la hermana mayor. Christie Sheets era usuaria frecuente de redes sociales, mostrándose muy activa a la hora de subir fotos con sus hijas y su familia, disfrutando de paseos y de comida deliciosa, capturando todos los momentos en fotografías. Incluso cuando había problemas familiares o discusiones, las redes se encargaban de limpiar las asperezas y mostrar una clásica familia feliz americana, hogareña y afectuosa. Los años pasaron y las niñas fueron creciendo. Madison Sheets, la niña menor de la familia, estudiaba en la secundaria, faltando solo un año para su graduación. También cuidaba niños a tiempo parcial para ganar su propio dinero y comprarse sus cosas, mostrándose muy emprendedora y sagaz, pues esto no interfiere en lo absoluto con sus estudios, manteniendo buenas calificaciones y un promedio decente. Taylor Sheets, la hermana mayor, era profesora de tiempo completo en una guardería, fascinada por la pedagogía infantil y el trabajo con los niños. A pesar de ser una adulta y tener su propia vida, permanecía mucho con sus padres, a quienes amaba de sobremanera. Sale con un chico que conoció hace más de un año, Christie Sheets, madre de las niñas. Soñaba con un día ser artista, siendo una mujer creativa y simpática. Era hogareña y una madre amorosa, así la describían sus vecinos y familiares. Jason Sheets, esposo de Christie, era un marido cariñoso y respetuoso, un devoto cristiano y un padre responsable. En el año 2012 empezaría la tragedia. Una serie de eventos desafortunados llevarían a la demencia a la pobre Christie Sheets, víctima de su propio duelo. Su abuelo de crianza había muerto por causas naturales. Sin embargo, representaba demasiado para Christie, pues fue el hombre que la cuidó desde pequeña y la escuchó siempre, siendo para ella un ejemplo de vida, un ídolo entre muchos hombres, una figura heroica de gran influencia para su vida. Y sentía que sin él quedaba absolutamente sola en el mundo, incluso si habían personas apoyándola.
Tras la defunción del hombre anciano, Christy Sheets entró en una profunda depresión, exasperada porque nadie comprendía su dolor ni lo significativo que fue para ella su abuelo. Se lastimaba mucho cuando recordaba que no pudo decirle todo lo que sentía cuando estaba vivo, y entendió que la vida es fugaz cuando no la aprovechas. La tragedia no la abandonó. Meses después, la muerte golpeó a las puertas de la casa de su propia madre, quien murió al poco tiempo después que su abuelo. Otra pérdida dura para ella, su madre, quien era también su mejor amiga, su confidente de toda la vida, había dejado el mundo como su abuelo, lo que potenció sus tristezas y preocupaciones, aumentando el cuadro de depresión que ya padecía. Pero en esta ocasión, cuando su madre se fue de este mundo, la mujer sintió que también se fue una parte suya para siempre. La actitud hogareña, simpática y amorosa que alguna vez tuvo como madre, se empezó a desvanecer con el tiempo. Su forma de vestir se notó andrajosa y desalineada, preocupándose menos por las cosas en su entorno, desinteresada de su matrimonio y de sus hijas cada día más independientes. La espiral de malos pensamientos y crisis nerviosas se fue haciendo más y más profunda. Luego de 4 años, Christy Sheets se volvió irreconocible para los suyos. Había bajado de peso considerablemente, siempre con poco apetito y una actitud repelente a la comida. Tenía estados donde miraba al vacío por horas, sumergida en sus ideas y recuerdos. Trató de poner un punto final a su vida en 3 ocasiones diferentes. Sus familiares, preocupados por ella, al ver que seguía sufriendo, deciden internarla y llevarla a tratamiento clínico. Pero todo resulta inútil, porque no presenta mejoras ni intenciones de cambio. Su dolor está presente todo el tiempo, quemando profundamente su cabeza. La experiencia de ver a la muerte cara a cara, de ser testigo de cómo se lleva a nuestros seres más queridos, incluso puede ser algo traumático para algunas personas. Depende de los vínculos y relaciones que hayamos forjado con el otro. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero esta vez no consiguió el remedio para sanar a Christy Sheets. En junio del 2016, Jason y Christy se separarían definitivamente. La convivencia se había vuelto insoportable entre los dos. Era imposible llegar a la calma en su propio hogar, siendo Christy indiferente y grosera con él, en una actitud despreocupada que fue creciendo con el pasar de los días. Las discusiones eran constantes e incluso a veces se tornaban violentas. La falta de afecto había destruido el matrimonio. Christy salió y entró 3 veces de diferentes clínicas de salud mental. Fue mantenida en constante vigilancia por sus intentos de acabar con sus respiros, pero conoció la bebida y se sumergió en sus placeres hasta el alcoholismo, lo que, mezclado con sus fármacos recetados por psiquiatras, empeorarían su percepción de las cosas y su conexión con la realidad. Además, se sentía cada vez más sola y abandonada, lejos de quien fue su marido, de sus hijas mayores de edad, con sus novios y sus amigos, lejos de sus seres queridos que están en la otra vida, lejos de los días felices del pasado. El 24 de junio del 2016, Taylor Sheets visitaría a sus padres. Platicarían sobre la vida y buenas noticias para compartir, pero la actitud de Christy, su madre, amargaría la disposición de su hija, quien le llevaba el mensaje de su próxima boda. Había conocido a un hombre del que se había enamorado y este le habría propuesto casarse con él. La noticia no simpatizó para nada a la dolorida madre, quien discutió con Taylor hasta amenazarla. Le prohibió rotundamente verse con su hombre como si tuviera todavía 15 años.
Taylor, quien ya era una mujer profesional con la mayoría de edad e independiente, se molestó con su madre y quiso marcharse inmediatamente de la casa. Luego intervino Jason, su padre, quien también estaba presente. Jason se puso de parte de su hija, defendiéndola y felicitándola por su boda, gesto que incomodó mucho más a Christy, quien colérica lanzó una profunda mirada de odio a sus familiares y les declaró un castigo ejemplar en el futuro. Jason insistió en que no podía castigar a su hija, quien era mayor de edad. Sin embargo, la mujer enfadada no daba brazo a torcer y juró vengarse de su primogénita y su expareja. Días después, Christy organizó una reunión familiar en su propia casa. Todos pensaban que sería para hablar sobre la discusión de los días anteriores, posiblemente en una actitud de arrepentimiento para arreglar las cosas dentro de la familia. Sin embargo, Jason creyó que el encuentro sería para informar la noticia del divorcio formal a sus hijas, quienes aún no estaban enteradas. Se preparó para una jornada de nostalgia y de declaraciones, pues muchas cosas saldrían a la luz en la intensa reunión, pero no eran nada de lo que suponía, sino más bien una tertulia mucho más diabólica. Cuando la familia se reunió en casa, Christy pidió la palabra primero, preparándose para expresar sus incomodidades. Toda la familia había notado a su mamá comportarse de manera extraña, demasiado inquieta, ansiosa tal vez. Era el momento de manifestarlo, pero sorpresivamente la madre desenfundó la pistola de su abuelo, a quien tanto admiró en vida, y disparó directamente contra su hija casi a quemarropa. Taylor Sheets recibe el disparo sorprendida en presencia de toda su familia. Jason, desesperado, se lanzó sobre su hija Taylor para cubrirla con sus brazos y tratar de defenderla. Mientras tanto, Madison Sheets, hermana menor de la familia, tiene el tiempo de escapar, pero no lo hizo, prefiriendo correr hacia el teléfono para llamar a emergencias al 911. Mientras solicita la ayuda, recibe varios disparos por la espalda propiciados por su propia progenitora, desplegándose al suelo asesinada, mientras del otro lado de la línea solo se oían gritos y ruegos de una familia hacia su propia madre, pidiendo clemencia, pidiendo piedad a la psicótica verduga. Jason logra salir con su hija Taylor hasta la calle, alarmando a todo el vecindario con la ruidosa tragedia. Taylor Sheets logra volver a llamar al 911 y pedir ayuda mientras resiste su herida de bala, pero nuevamente su madre Christy dispara contra ella 2 ocasiones más por la espalda. Vecinos logran llamar a la policía. Un vecino declara a los agentes policíacos que escuchó a Jason Sheets gritar: "No hagas esto, son nuestras hijas". Luego, algunos disparos y al hombre correr calle abajo. Christy entró a casa nuevamente mientras su esposo y su hija herida escapaban, solo para recargar el arma de fuego, a ir tras ellos, continuando la pesadilla. La mujer disparó a su primogénita una vez más a la distancia, sin importar a la presencia de la policía que ya acordonaba el lugar para emboscarla. Rodeado de policías con su arma humeante, mira a los ojos de su aterrorizado marido, quien mantiene en brazos a su hija sangrando. Christy sonríe en la distancia a su ex esposo y le apunta con el arma cargada, dispuesta a acabar con él, pero es dada de baja antes de disparar, neutralizada en el acto por un oficial de policía, antes de asesinar también a su marido. Taylor Sheets fue trasladada en avión por emergencias a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir a 3 impactos de bala. 3 miembros de la familia Sheets fueron asesinados a tiros. Taylor Sheets, graduada con honores de la universidad, maestra de preescolar y próxima esposa. Madison Sheets, a punto de graduarse de la escuela, emprendedora y creativa. Finalmente, Christy, desesperada por su dolor, asesinada por la policía. Jason Sheets quedó solo, sometido a la venganza de su esposa, quien sufrió por perder a sus seres más queridos.
tal como pasó con él ese junio del 2016. Actualmente trata de reconstruir su vida con la ayuda de profesionales en salud mental. El lunes 9 de agosto de 2021 había empezado como un día cualquiera para uno de los trabajadores agrícolas de Baja California. El hombre se había levantado antes de que el día empezara a arrojar sus primeros rayos de sol y había salido a realizar sus labores diarias, lleno de entusiasmo, pero nada lo podría haber preparado para el tenebroso descubrimiento que estaba por tener. El hombre caminaba tranquilamente por el kilómetro 55.4 de la carretera panorámica entre Tijuana y Ensenada, y a lo lejos, en medio de una zanja, divisó un objeto extraño. El hombre no apuró el paso, siguió trabajando la tierra tranquilamente, hasta que finalmente estuvo lo suficientemente cerca. Cuando vio el objeto, el corazón del hombre estuvo al borde de detenerse. Sus ojos, parcos, acostumbrados a la vida y a sus desgracias, de repente se pusieron vidriosos y siniestros. Delante de él había un charco enorme de sangre y en el medio de él los cuerpos de dos pequeños niños que a ese punto ya se encontraban sin vida. Las autoridades de Baja California recibieron la llamada del hombre que reportaba el descubrimiento del cuerpo sin vida de dos niños e inmediatamente tuvieron que movilizarse hasta la zona indicada, y cuando llegaron hasta el lugar ya estaba atestado de curiosos y personas que lloraban, y las autoridades esperaban encontrarse con una escena tan macabra. Decían las personas que parecía el acto de alguna secta satánica, que no era posible que una persona fuera capaz de tanta maldad. Lo que las autoridades encontraron era totalmente aterrador. Se trataba de dos pequeños, el niño de no más de 2 años de edad y la niña probablemente no había cumplido todavía el primer año. En el cuerpo de los dos menores habían raspones y varios moretones, pero lo que les había causado la muerte había sido un arma cortopunzante, pues el pequeño había sido apuñalado hasta 17 veces, mientras que la inocente niña tenía en su todavía diminuto cuerpo 12 heridas. Las autoridades revisaron con cautela y mucha atención la zona y encontraron una estaca de madera cubierta de sangre. En principio se creyó que esta había sido el arma homicida. Las autoridades alertaron a los medios de comunicación, quienes calificaron el asesinato como una completa monstruosidad. La tragedia había comenzado un par de días atrás, cuando la esposa de Matthew Coleman notó que su esposo no se encontraba en casa y que había salido con sus hijos. En un principio la mujer no se extrañó demasiado, pues pensó que tal vez los había llevado a comer en algún sitio o simplemente los había sacado a pasear. Sin embargo, su preocupación fue increciendo cuando vio que las horas pasaban y el hombre seguía sin aparecer. La mujer no dudaba de su esposo, pero lo que la preocupaba es que Matthew había salido con su Ford Sprinter roja y no tenía silla para niños, algo que desde luego ponía en peligro la vida de la hija menor, quien tan solo tenía 11 meses de edad. Durante todo el día la esposa de Matthew estuvo tratando de localizarlo, pero el hombre no solo no respondía a sus llamadas o sus mensajes, es que ni siquiera los recibía. Era como si el hombre se hubiera evaporado por completo de la faz de la tierra, y junto con él se hubiera llevado a sus hijos. Pese a la preocupación, la esposa del hombre trató de mantener la calma por lo que quedó del día.
aunque aquella noche muy probablemente no pudo pegar el ojo ni conciliar el sueño. Al día siguiente, la mujer se dirigió directamente a las autoridades de Santa Bárbara, lugar en el que residía, y les informó que su esposo y sus 2 hijos estaban desaparecidos desde el día anterior. Ese domingo 8 de agosto, las autoridades le sugirieron a la mujer que utilizara la aplicación llamada Find My iPhone para tratar de ubicar a su esposo. El programa arrojó resultados un tanto desesperanzadores para la esposa del hombre, pues la aplicación mostraba que la ubicación del celular era en Coleman, Rosario, ubicado en el vecino país México. La mujer volvió a expresar a la policía que temía sobre todo porque el auto no tenía asiento para niños, y junto con su esposo estaban sus niños de 2 años y 11 meses. La mujer en ningún momento pensó que su esposo pudiera hacerle algo malo a sus hijos. No obstante, la policía encendió sus alarmas, pues podía tratarse de un caso de secuestro por parte de los padres. Por este motivo, los agentes empezaron a realizar un interrogatorio para saber si su esposo tenía algún tipo de motivo para querer abandonar o alejarla de sus hijos. La mujer respondió que nunca habían tenido demasiados problemas y que financieramente los dos aportaban en la casa. Según ella, todo estaba perfectamente, y nos explicaba cómo Matthew había podido tomar una decisión tan descabellada. Es más, Abby informó que los días anteriores junto con su esposo habían estado haciendo las maletas, pues tenían programado salir de vacaciones 2 días después. Inmediatamente la policía de Santa Bárbara puso sobre aviso al FBI, pues debido a que el hombre estaba fuera de territorio norteamericano, las autoridades locales no podían hacer demasiado. El FBI informó a las autoridades nacionales. Aquel mismo domingo en el que su esposa Abby se encontraba en la policía denunciando su desaparición, Matthew, en compañía de sus hijos, había llegado a México y se hospedó en el hotel City Express en Rosarito. La dueña del hotel, Malena Rivas, dijo que no olvidaba el rostro del hombre ni de los niños, pues todos estaban bastante apuestos. Incluso recuerda que el hombre les decía a sus 2 chiquillos que pronto verían a su madre. Naturalmente, para la mujer era una escena tierna y nunca llegó a pensar que detrás de esa figura paternal amable y cariñosa estuviera una persona que presuntamente había secuestrado a sus 2 hijos. En aquella oportunidad la familia completa pasó la noche en el hotel y la mujer vio cómo al otro día en horas de la mañana el hombre salió acompañado de sus 2 hijos y se montó en su carro. Algunas horas después, ese mismo 9 de agosto de 2021, Matthew se movilizaba por el puerto de entrada en San Isidro cuando agentes de la policía fronteriza lo interceptaron. El hombre dijo que todo estaba en orden. No obstante, las autoridades le preguntaron si viajaba solo, a lo que el hombre respondió afirmativamente. No obstante, los policías revisaron detenidamente el carro y en él encontraron la ropa de unos niños, un biberón y manchas de sangre. Inmediatamente interrogaron al hombre y le preguntaron dónde estaban sus hijos, y él respondió que estaban en casa con su madre, pero los policías no tragaron entero. Además, el hombre coincidía con el perfil del hombre que buscaban. Cuando comprobaron su identidad, los agentes fronterizos se pusieron en contacto con la policía de Rosarito y les informaron que habían encontrado al sospechoso, pero no a los 2 niños. A esas alturas la policía de Rosarito ya había identificado a los 2 pequeños que habían sido encontrados aquella mañana del lunes 9 de agosto. Se trataban de los 2 hijos del hombre que habían acabado de capturar. Luego de un corto interrogatorio, Matthew Coleman aceptó que había acabado a sus 2 hijos.
Matthew Coleman es un hombre que para aquella época tenía 40 años de edad. El hombre se había graduado de la Universidad San Diego Point Loma Nazarene University y se desempeñaba como profesor en la ciudad de Santa Bárbara. Además de eso, Matthew dirigía Love Water Surf, otra escuela de surf. Toda su vida el hombre había sido un aficionado al mar y pocas veces había tenido conflictos a lo largo de su vida. Quienes lo conocían decían que era un hombre tranquilo y desde que tenía hijos se había vuelto un sujeto sumamente hogareño y paternal. Siempre consentía a sus hijos y le encantaba pasar tiempo con ellos. A Matthew le gustaban tanto los niños que no estaba feliz teniendo tan solo 2. Incluso en una conversación con un amigo suyo, le dijo que quería tener 4. Cuando el amigo le había preguntado cómo haría para tener 4 niños pequeños juntos, él dijo que no importaba, que a ese punto ya era inmune a los fluidos corporales y que le encantaban. Ninguna persona que conociera a Matthew habría sospechado que el hombre sería capaz de cometer una brutalidad de esas dimensiones en contra de sus propios hijos, a quienes decía amar tanto. Y una de las personas que más confiaba en él era justamente su esposa, quien lo consideraba como una persona amorosa y amable. Pero si todo era color de rosas en la vida de esta familia y Matthew era hasta ese evento un hombre ejemplar, ¿cómo el hombre de un día para otro se habría convertido en un criminal a sangre fría, capaz de arrebatarle la vida a sus propios hijos? La confesión del hombre permite esclarecer que su cabeza no estaba del todo bien. Una vez el individuo fue capturado, fue llevado hasta las oficinas del FBI y una vez allí comenzó el interrogatorio en el cual el hombre se mostró colaborativo desde el primer momento. Sin embargo, lo que indignó a todo el mundo fue la causa por la cual este hombre acabó a sus hijos, pues en la declaración jurada expresó que había empezado a recibir señales y visiones de que tenía que acabar a sus hijos porque tenían ADN de serpiente que la madre de los niños les había transmitido y que esto podía atentar en contra de todas las vidas humanas. El hombre aseguraba que había sacrificado a sus hijos por el bien de toda la humanidad. El hombre también expresó que había acabado con los 2 niños disparándoles con un arma para la pesca, una especie de arpón que utilizó en reiteradas ocasiones y que había arrojado sobre la carretera acompañado de unas sábanas de bebés. Las autoridades mexicanas lograron encontrar el arma homicida. Cuando el hombre fue interrogado acerca de las visiones, esbozó que se había obsesionado con teorías conspirativas como los Illuminatis y especialmente con la teoría conspirativa de los QAnon, quienes supuestamente le habrían dado las señales. La teoría de QAnon empezó en el año 2017 cuando un individuo que se autodenominó Q publicó información sensible en uno de los foros más controversiales de internet, 4chan. En la publicación el hombre decía pertenecer a altas esferas del gobierno y decía que era evidente que se estaba llevando a cabo un plan para sacar del gobierno al entonces presidente Donald Trump, quien supuestamente estaba luchando contra un estado profundo que adoraba las prácticas satánicas y que además ejercía el canibalismo. A causa de la teoría de QAnon, han sido numerosos los casos criminales que se han producido, entre ellos el mitin del Capitolio de los Estados Unidos en 2019, entre otros eventos de violencia doméstica. El FBI en el 2019 ya había calificado como criminales a los seguidores de este grupo. A estas alturas, el juicio de Matthew Coleman todavía está teniendo lugar. Lo más probable es que el hombre
sea condenado a cadena perpetua, aunque en las pruebas psicológicas que se le han realizado han encontrado evidencias de que el otro pudo haber sufrido un brote psicótico. Esperemos que se haga justicia y este individuo pague por sus crímenes. Es increíble saber cómo hay personas que son capaces de atentar con la vida de sus propios seres queridos por creencias o información que reciben de internet. Sin duda alguna, esto demuestra que hay muchísimas personas en toda internet que no saben cómo se consume el contenido y que creen todo lo que está publicado.